Buenas, ahora te dejo con la primera parte de la entrevista a Emilio Cano, a.k.a. Emilcar. Primero, perdona que mi micro suena fatal porque tuve problemas técnicos y tuve que utilizar los auriculares. Y nada, pero lo que explica Emilio es muy interesante, así que yo creo que vale la pena aguantar este sufrimiento por lo que explica Emilio. Y antes, tengo que decirte que si estás empezando en el mundo del podcasting y seguramente habrás pensado si es necesario crear una web para el podcast o no, pues nosotros siempre aconsejamos que sí que es necesario, o al menos te lo recomendamos que lo tengas. Y en ese sitio podrás explicar los principios del podcast, la temática de qué trata e incluso escribir notas extendidas de los diferentes episodios. Para que puedas empezar tu página web, los chicos de Don Dominio os ofrecen los códigos Webificando Dom y Webificando Host, con los que podrás registrar un dominio y dar de alta un hosting con un 30% de descuento. No te lo pienses más, visita dondominio.com. Y ahora sí, te dejamos con la entrevista a Emilio Cano. Esto es Webificando, el podcast de Side Projects. Vamos allá, ¿no? Hola, buenas, bienvenidas y bienvenidos a Webificando, el podcast de Side Projects. Hoy tenemos un nuevo episodio, vamos un poco tarde para los que estéis en el directo, pero es que he tenido problemillas. Es posible que hoy escuchéis a Robert más que nunca, porque es posible que tenga que desaparecer en algún momento por problemillas técnicos. Y si me oís raros es que estoy con los Sony, no estoy con el micrófono normal y corriente, pero bueno, es probable que siempre me hayáis oído raro, porque raro soy. Hoy tenemos un crack espectacular, tenemos un crack del podcasting. Vaya día que hoy que viene un crack del podcasting suceden estos problemas con los micrófonos. Un crack que, por cierto, lleva la camiseta del Madrid, cosa que no lo hemos censurado, le hemos dejado que lleve su camiseta de la 14ª, mal que me pese a mí, a Robert le da igual. Y es un crack del podcasting que lleva más años en el podcasting que Robert y yo programando, seguramente, y que nos lo va a explicar, y que además puede hacer lo de he venido a hablar de mi libro, porque ha sacado un libro hace poco que, por cierto, Emilio, no lo puedo comprar, no me lo venden en Reino Unido, así que tienes que decirle a quien sea que lo vendan en Reino Unido, o si no ya lo compraré cuando vaya a finales de julio en Barcelona. ¿Cómo se llama el libro? Podcasting. Así lo hago yo. Bueno, yo no. Así lo hace Emilio y así lo puedes hacer tú o lo puedo hacer yo si tengo que aprender cosillas para mejorar el tema de los micros. Así que me va a ir muy bien tu libro, Emilio. Él es Emilio Cano, a.k.a. Emilcar. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Mis disculpas si ofendo a nadie con la camiseta, no era mi intención, pero estoy todavía convaleciente de coronavirus y me pongo ropa para animarme a mí mismo. Y no me he dado cuenta de que venía a hablar a dos señores que tienen la señera por corazón y que esto podía causar estupor. No solo nosotros, sino nuestra querida audiencia. Entonces, que la gente que no sepa que esto no es recochineo, no es venir aquí, oh, mis triunfos, que es lo que llevaba puesto y ya está. Está bien hecho, No pasa nada. No, bien. No pasa nada, te aceptamos igual. Nosotros, en verdad, a mí me gusta ver el fútbol, pero luego no me da de comer, así que ni me van ni me viene que lleves una camiseta u otra. Yo también podría ofender a un fan que no sea de Marvel, un fan de podría ofenderlo con mis muñecos de Marvel, un fan de Star Trek podría ofenderlo, pero no pasa nada. Emilio, primero de todo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Porque has estado un poquillo pachunguillo, ¿no? Sí, me encuentro mejor. Los que me hayan escuchado en otros podcasts y tengan costumbre de escucharme, verán que tengo la voz un poco más tomada, ¿no? Se suele decir. Sigo con un poco de congestión, pero bueno, al lado de la calidad de sonido que nos estás ofreciendo, Abel, lo mío es cristal claro. O sea, es una cosa espectacular. Hay que decir en su defecto que he asistido a todo su peregrinar con un micrófono más caro incluso que el mío y tal, pero bueno, cuando la tecnología dice que no, es que no. Y lo fundamental es cortar por lo sano e ir con lo que se tenga. Correcto. De hecho, el auricular es más caro que el micro, casi. Sí, sin duda. Pero el micro del auricular no es tan bueno como el micro de Milka. No. Ni como el que él tenía antes que no podía usar, el Shure, ni como el tuyo, pero bueno, tampoco es la función de los auriculares, sí.
Claro. Que yo creo que a lo mejor es mi setup dándome señales de que a lo mejor tengo que gastarme el dinero en algo que va a salir o que está a punto de salir o que acaba de salir, que es lo de Caster Pro 2, Emilio. ¿Ha salido ya o no ha Sí, salido sí, todavía? sí, sí, no. Está en stock ya en tiendas desde ayer y de hecho hoy he tenido un contacto con Nelson, que es el tipo que hace el soporte en español para Thomann, la fastuosa tienda de cosas Maravillosa. de música de Alemania, y me ha confirmado que la tiene en la mía, que está allí preparada y que ha pasado buena noche, no ha llorado, esto es fundamental, en una interfaz de audio tan pequeñita que no lleve por las noches es siempre muy, muy importante, y que están preparando los más delicados envoltorios y entre hoy y mañana sale y entre 4 y 7 días hábiles que él cree que se puede esperar esos días, Nelson, pues yo recibiría mi mesa y mientras tanto estoy aquí usando mi vieja y ya caduca, ya vetusta Rodecaster, que bueno, pues sigue haciendo sus funciones también, ¿por qué no decirlo? Te lo van a envolver en seda, ¿no? Por el precio. Sí, Con... sí, yo espero que sí. Yo espero que efectivamente me la estén envolviendo con las mejores cosas que ellos tengan por ahí, que tengan a mano para envolverlo. Que el dispositivo se lo merece. Una pregunta, Emilcar. Tú que sabes muchísimo de micrófonos y de podcasting, para empezar en podcasting, ¿vale la pena comprarte tantas cosas de No, tanta calidad? no. A ver, la calidad nunca está de más, ¿eh? No porque empecemos tenemos que estar dando una imagen sonora lamentable, sobre todo en 2022. Como yo Porque hoy, ¿no? Como yo hoy. Sí. es que, mira, con un sonido como el de Abel, a lo mejor no tanto, pero un sonido como el de Abel en 2007 casi era el estándar, ¿no? Porque grabábamos literalmente con lo que podíamos y daba igual, porque la gente estaba ávida del contenido que fuera, de cualquier podcast, se grabara como se grabara, pero ya no estamos en 2007. Entonces, pues ahora mismo hay un montón de podcasts que salen con un sonido mínimo mucho más que decente, con lo cual, pues desgraciadamente, esta máxima que muchos de mis compañeros promulgaban y siguen promulgando de graba con lo que tengas a mano, empieza con tu teléfono y luego ya verás, pues yo me temo que eso no es así. Me temo que no es así porque como el estándar medio de calidad ha subido tanto, y no me refiero a los profesionales, me refiero a los amateurs y semiprofesionales. Como ese estándar ha subido tanto, pues claro, tú tienes que estar en esa media y si no la estás es que no vas a poder ni desenfundar, ¿eh? O sea, es que la gente cuando eche a correr por la calle o arranque el coche o lo que sea y de pronto tiene un sonido que no consigue superar o está en el metro o en un autobús, va a decir, no, esté fuera o tengo 50 esperando. Con lo cual, pues en ese sentido sí hay que procurar lo mejor que puedas pagar si quieres empezar con poco dinero. Lo digo en el libro y lo he dicho siempre, entre 60 y 90 euros tienes un Samsung Q2U, Es lo que como tengo el de yo. Robert, o un ATR 2100X, que es su primo hermano, y los conectas por USB a tu ordenador, y si te vienes arriba en el futuro, ese mismo micrófono tiene conexión XLR para conectarlo a una interfaz de audio donde conectes más micrófonos y tal. Pero qué menos que gastarte eso para empezar, porque es que, ya te digo, la competencia es muy fiera y en estos momentos, pues ese sonido casero, ay no, es que veréis, es que la ventana abierta, es que el ventilador, es que el micrófono de los auriculares, es que el micrófono de la webcam, todas esas vainas ya no se toleran. Yo suerte que te hice caso y me compré este. Pues mano de santo, la verdad. Claro. Pues vamos a comprar esto gracias a tu podcast. ¿Qué fue el Daily? No, Promo Podcast, Promo ¿no? Podcast, sí. Promo Podcast. Que luego lo ha patrocinado alguna vez, el Sí. episodio de Promo Podcast. Un episodio espectacular. O sea, si alguien quiere empezar en el mundo del podcasting, que vaya a Promo Podcast, que busque ese podcast y que se lo escuche todos los episodios, porque está muy bien, se aprende mucho de podcasting. Y está muy bien ser pragmático. Si hay para un micrófono de 70 euros, 80 euros como el de Robert, oye, pues te da para empezar y de momento pues ya vas tirando y no te vuelvas loco a comprarte todo lo que de esto, que luego, como dicen en inglés, all the gear, no idea, ¿sabes? Sí. No, eso del podcasting es un agujero negro de dinero, ¿eh? O sea, es decir, si... No, y además, si te pilla con determinadas edades es complicado, porque los señores de ya cierta edad, de 45, más para arriba, cuando emprendemos cualquier actividad, lo primero que hacemos es uniformarnos de arriba a abajo, ¿no? Es decir, Sí. Si un señor de 50 decide empezar con la bicicleta, se va a ir, se va a comprar su bicicleta y se va a disfrazar entero que va a parecer una verbena, ¿vale? Allí con nuestra pancita vamos todos, pues esto además mucho más en los señores que en las señoras. Digamos, lo que tú has dicho en En el inglés, ¿no?
En el Sí, Decathlon te pasan un control de edad y cuanto más mayor seas, más antes te atienden porque más probabilidades haya de que te vayas a dejar la pasta. No, claro, no, y sobre todo porque más cosas vas a comprar y más vas a tardar. Entonces te atienden antes, Exacto. porque ellos también cierran una hora, ¿no? Y con el podcasting pasa eso, ¿no? Eh, ahora mismo pues existe esa paralización por dotación, ¿no? Es decir, no, venga, a ver, el micrófono, la mesa de mezcla y no sé cuánto. O sea, todo el apartado tecnológico que os seduce mucho. Y es fácil de resolver, sobre todo cuando empiezas, ya te digo, con uno de estos dos micrófonos y para adelante. Y luego ya, pues si creces, pues Jobs proveerá. Que si el Y estamos estudio, que si hablando las del hardware. paredes. Cladel Sí, sí, sí. pero es que estamos hablando del hardware, pero luego viene el software. Que si el software de edición, que si el software de grabación, Sí, sí, sí. que si... Ahí ¿Tú también te puedes siempre dejar la paras ahora? pasta y luego también en el entorno, como dice Robert. Yo en este estudio lo reformé el año pasado. Evidentemente no estoy yo solo aquí, también hay aquí un puesto para Rocío, ¿no? Son 2 mesas iguales, etcétera. Es muy estrecho, como podéis ver. La pared está justo aquí atrás. O sea, no, esto es bastante estrecho y no tengo reparo en decirlo, me gasté 8.000 pavos. Es En una ponerle pasta. la moqueta en todos los muebles, en la iluminación correcta, iluminación que no tengo encendida ahora, por cierto. Vale. Por si alguien está pensando, no es tan Sí. buena la iluminación, que sepa que no está encendida. Mira, las cortinas fonabsorbentes. Estas son cortinas como las que hay en los auditorios, ¿vale? Para evitar el eco, para evitar el reverb. Sí, recogen, son cortinas de un material especial y con más peso y con más longitud para que extendidas se queden plegadas. Y incluso hay tipos de cortinas distintos, de materiales distintos, que absorben determinados tipos de frecuencia distintos. Esto ya para el pavo que va a hacer su estudio de grabación o sus oídas, ¿no? Yo he cogido unas estándar que me han costado una fortuna también y motorizadas, por supuesto. Entonces yo le digo a Lola, la asistente de Apple, le digo, oye Lola, comienza la grabación. Y automáticamente las cortinas se cierran y luego le digo, termina la grabación. Estos son gilipolleces, claro. Pero también de gilipolleces vive el podcaster. Muy bien, va muy bien. Va muy bien. Es que estas gilipolleces a mí me encantan. Sí. ¿Tú que has vivido desde los inicios, más inicios, claro, tú en 2007, 2008 ya estabas haciendo podcast, ¿no? Uh-huh. Que yo no sabía ni o sea, sé lo que es el podcast ahora, pero es que en aquella época no sabía ni lo que era, pero no sabía ni lo que era iTunes, seguramente yo en aquella época. ¿Qué era aquello? O sea, yo me lo imagino como un campo de árboles sin talar, como un de esto de decir, esto es como la jungla, en plan, de que no tienes mucha información en internet de cómo hacerlo, de que no sabes cómo subirlo, qué formato te piden, todo esto, ¿cómo era en aquella época? Pues de boca a oído. Es decir, tú empiezas a hacer el podcast y lo que haces es preguntarle al tío del podcast que estás escuchando, y digo tío porque aquello era un campo, pero de nabos en su momento, ¿cómo lo haces? ¿No? Básicamente, tú puedes buscar por internet, vas a encontrar algunas cosas, había ya páginas específicas en español, había una que se llamaba podcastellano.org, que era una wiki con este tipo de contenido. Voy a toser de vez en cuando, apago el micro para no volar la cabeza, ¿vale? Pero es que es lo que tiene el COVID. Lo hemos escuchado, ¿eh? Lo hemos escuchado. Puede ser que no estés con el micro. Ah, sí, porque el silenciado es de hardware, cabrón. Bueno, perdón. Silencio. La próxima es silencio. Vale, silencio. Ahora sí. Silencio en software la próxima vez, disculpad. Entonces sí tenían medios de enterarte, pero claro, era todo como muy arcano. Ya, al final era todo el mundo hacía lo que yo hago ahora con mi libro. Te decía, así lo hago yo y así lo puedes hacer tú, y tú lo hacías así, funciona y te lo olvidabas. Que al final es aprender de la gente que ya lo ha hecho antes, básicamente. Es aprender de otra gente. Sí, y sí. En aquella época todo el mundo lo metía en su propia web. O sea, habían webs tipo Anchor que lo subías todo allí gratis y tal, o esto ha venido todo después. Emilio está. Vaya un podcast entre tu micrófono y mis toses. Bueno, no, nadie lo subía a su propia web. ¿Y dónde lo subían? No era posible pagar las cuotas de hosting que había que pagar para tener almacenados esa cantidad de megas y para tener ese ancho de banda. Claro. Por poco que tuvieras. Fíjate una cosa, yo mi primer podcast lo hice en 2006 y era un podcast sobre música antigua. Sí. ¿Vale? Y yo ya sabía... ¿Tienes, no? Sí, todavía sigue. Y ya me habían explicado cómo hacerlo y yo lo hice, sin ningún problema.
pero cuando empecé en 2007 el podcast Emilcar, Sí. como que aquello se me olvidó y dije, no, yo mi MP3 lo subo a mi servidor. Y me cerraron el servidor en 24 horas. Y Coño. claro, porque me perforé todo el ancho de banda del mes. Pero ¿cuántas escuchas tuviste para llegar a eso? Las Pues, que fueran, claro, a ver, tampoco sería el archivo más comprimido del mundo, no era. Porque el talento mío para esas cosas, entonces, no, hombre, esto es estéreo, claro, por supuesto, mucho mejor. Era un podcast corto, duraba 10 minutos, pero claro, tuve muchas escuchas y mi ancho de banda contratado era muy poco. Era un blog, mi blog, emilcar.es, era un blog, era un blog muy pequeño, pero ya con mucha repercusión en lo que era el mundo Apple. Por eso cuando saqué el podcast, mucha gente, imagínate, 500 personas se descargaron el capítulo. 500 personas, un audio de 10 minutos en estéreo, pues claro, se me lo llevaron por delante el servidor. Y entonces dije yo, bueno, soy medio gilipollas porque yo ya sé cómo se hace esto, porque ya me lo han explicado. Samuel Campos, en concreto, de otro blog y podcast que había antes que el mío, que se llamaba SopMac SL. También de Apple, ¿no? Y digo, si ya me lo explicó Samuel, coño, ¿por qué no lo he hecho ahora? Y entonces lo dice, ¿qué es lo que hacíamos? Subirlos a archive.org. ¿Cuál es esa web? Sí, archive.org. Ah, ¿Vale? Sí. No conoces a iPhone, hombre. Este sitio, Archive, sí, pero Archive, este ¿no? sitio es espectacular y fíjate, nosotros lo usábamos a medias. Es espectacular porque es capaz de generarte un feed RSS con los archivos que tú le metas. Pues Pero tú ya puedes crear un podcast con Archive. Directamente allí. Pero nosotros no lo usábamos así y casi quedó gracias a Dios. Nosotros lo que hacemos era usarlo para subir los archivos MP3 y como te daba una URL directa al archivo, sin vainas, ¿no? HTTP, no sé qué movida, .mp3, pues lo usábamos como destino. Y el feed lo creábamos con una herramienta, con un software para crear feeds. Lo cual está muy bien porque esa herramienta para crear feeds estaba diseñada para crear feeds de podcast. Entonces nos permitía crear algunos campos personalizados en función de las etiquetas de iTunes. Mientras que el feed que te creaba Archive era un feed RSS estándar con la etiqueta audio nada más. Que hubiéramos sobrevivido, ¿no? Pero teníamos una sensación de mayor control creando nosotros el feed a mano. Cosa que hice yo durante mucho tiempo, usando aplicaciones. Que al final, para que la gente lo entienda, había la imagen del podcast, el título, categorías que son para iTunes y estas cosas que un feed normal no las tiene, o no las tiene con los tags correctos, y Efectivamente. con lo cual no pilla Apple. Vale. O sea, no sabía que había el truco este de usar un hosting gratuito, entre comillas, de otra gente. Lo malo de archive.org es que es lento a la hora de servir los archivos. Y esto era una parte de nosotros hacía esto. Y luego otro sector de la doctrina usaba ¿cómo era? BitTV o algo así. Blip, B-L-I-P, blip.tv, que era un sitio que, como su propio dominio indica, era para vídeos. Y este sitio sí te generaba el feed completo. Entonces la gente se lo aprendió y subía allí los podcasts y generaba allí el MP3. Y un día dijo BlipTV, ¿sabes qué? Que esto de permitir audios aquí ha sido un error muy gordo, porque aquí hay una banda de desarrapados, hippies, sin un duro, podcaster, y chicos, esto se acaba ahora. Y entonces la gente perdió sus podcasts y sus oyentes. Porque además el feed se va a tomar por culo. Por supuesto. Es decir, entonces, había dos cosas que no existían entonces. Tres, por así decirlo. Uno, BlipTV no tenía un campo para redireccionar el feed. Para que tú pusieras el feed nuevo que tú te habías creado y BlipTV, los suscriptores te los mandara para allá. Eso no existía. Punto dos, como esto no nos había pasado todavía porque estábamos en pañales, aunque ya existía el servicio, pero casi nadie usaba FeedBurner, un servicio que tenía Google para la redirección de feeds. Con lo cual, muy pocos había que usaran un feed de FeedBurner, todos usaban el feed directamente de BlipTV. Y luego, si tú querías que Apple Podcast, que era el portal de podcast, cambiar el feed de tu podcast, amigo, amiga, buena suerte. Que también es difícil hoy en día, imagínate. No, hoy es muy fácil, pero el problema es que entonces pensábamos que ese era un gran problema. Lo que no sabíamos entonces, que averiguamos después, es que aunque tú cambies el feed en Apple Podcast, eso no es una redirección de los suscriptores. Si tú cambias el feed en Apple Podcast es para los nuevos suscriptores. Es decir, si tú vas a cambiar tu feed, si tú vas a cambiar tu feed, tú necesitas hacer una redirección del feed. Simplemente irte a Apple Podcast y a Spotify y decirles, oye, este es mi nuevo feed,
no va a servir de nada para los suscriptores vía feed, porque van a seguir enganchados a tu feed antiguo. Para el que venga nuevo a suscribirse, sí. En el caso de Spotify es distinto, porque como esas alimañas no usan el feed, sino lo que hacen es rehosting, ellos suben el archivo a sus servidores y se lo inyectan vía streaming a los oyentes. Entonces, para Spotify esta historia da igual, ¿no? Pero para todo el resto de la humanidad, si tú cambias de sitio, tienes que cambiar de feed. Y quiero dar un aviso a las generaciones que ahora mismo nos escuchen. iVoox es un sitio muy popular para podcasting. En español, sobre todo. Sí, en español. Hay mucha gente que hospeda allí su podcast porque básicamente es gratuito, ¿no? Si no tienes muchos escrúpulos con las cosas que pierdes, tú te vas ahí. Aparte, es el mayor reproductor de podcast en español. Es donde se concentra la mayor parte de la audiencia. Con lo cual, pues estar ahí, ¿por qué no? Si encima es gratis, ¿verdad? No tiene iVoox redirección de feed. Muy bien. O sea, si tú utilizas iVoox como hosting que te dé el feed, no te lo puedes llevar de allí, básicamente. No. Lo que tienes que hacer es pues, el típico truco de crear tu podcast en otro sitio con otro feed, subirlo a Apple Podcast y a todas las partes, que sea la misma carátula, pero en vez de en azul, y estar pues como 2 meses avisando a todo el mundo de que se borren la suscripción a la carátula verde y se la pasen al azul, y estar subiendo el podcast a la vez, tanto a iVoox como al otro sitio. Hasta que ya en un momento dado pues pegas el tajo y ya está. Porque claro, imagínate que recomendamos Anchor, ¿no? Que Anchor sí que tiene opción. Sí. Es una opción gratuita y va muy bien. Pero a lo mejor un día Anchor, que no sé si lo haría, porque podrían tener presiones de otros lados, Anchor un día dice, voy a quitar la opción de redirigir el feed. No, eso no va a pasar. ¿Por qué? No va a pasar. Porque Anchor ha hecho el camino contrario. Es decir, los podcasters más antiguos y más mayores siempre hemos renegado de Anchor porque hay unas condiciones de servicio maléficas en Arial 7 que ponen que son de ellos tu alma y la de tus hijos, y entonces, ¿qué van a hacer con mi podcast de alimentación de canarios? ¿Se lo quiere quedar Spotify? Pues no se lo voy a permitir. Y todo eso. Entonces, ha sido siempre un sitio muy oscuro para subir los podcasts. Finalmente, pues se han arreglado, han hecho bastantes cosas y ahora es un sitio más que decente y sobre todo transparente. O sea, el campo para la redirección es una novedad de hace 1 año o 2 años o algo así. O sea, no es algo que yo estoy dando desde el principio ni muchísimo menos. Es decir, como hosting transparente para el podcaster, ahora mismo son 5 estrellas, sin lugar a dudas. Con lo cual yo ahora es de los mejores. No es que sea de los mejores, es que está muy bien. Y con eso lo dejamos, porque, por ejemplo, como es gratuito, pues no es multipodcast. O sea, si tú tienes 3 podcasts, te tienes que crear 3 cuentas de Anchor. Claro. Y automáticamente, en cuanto subes algo a Anchor, automáticamente te lo va a mandar Spotify, quieras tú o no. Con lo cual, pues, que al final todos queremos, nos quejamos, pero queremos, ¿no? Pero bueno, eso está siempre ahí. Entonces, pues ahora mismo yo sí puedo recomendar Anchor a todo el mundo sin empacho, ¿vale? Porque, bueno, pues tiene esa transparencia y que luego tú quieres algo mejor, que quieres más control de tus podcasts, que quieres tener varios podcasts, que quieres tener colaboradores para que ellos también suban directamente en sus MP3, que quieres tener unas estadísticas más comprensibles, que tienes un sistema de anuncios. Como tienes tú en Emilcar FM, que luego hablaremos de Emilcar FM. Pues entonces, pues yo en concreto te recomiendo que te vas a Spreaker. Con mi enlace afiliado, no tengo. Pero sí tengo, pero bueno, no sé cuál. Si lo tienes, pásamelo y lo pongo en las notas del episodio. No tengo ningún problema. afiliado de Spreaker. Libsyn también está muy bien, es decir, hay muchos sitios que sí dan la talla. Acast también, sitios que te van a permitir crecer en general. Pero si tú empiezas con tu podcast únicamente y es un único podcast y tal, no es ya solo empezar en Anchor, es que lo mismo te tiras en Anchor toda la vida. Sí. No. Porque además Spreaker, hay la versión free, pero claro, yo siempre he escuchado cosillas de la versión free, entonces normalmente es mejor que tengas la versión de pago en Spreaker. Sí, a ver, la versión free, el problema que tiene no es ya solo las limitaciones de características, que no son muchas, es que tiene una limitación de horas, que es como funciona Spreaker. O sea, Spreaker funciona como un disco duro, por así decirlo. ¿Cuántas horas de grabación quieres almacenar aquí en total? Oye, es que he llegado al límite, pues contratas un plan superior o borras las anteriores. Sí. Libsyn, por ejemplo, tiene un límite mensual. Te dice, o sea, cuántos podcasts puedes subir, o cuánto audio puedes subir al mes. Pero Libsyn tiene un grave problema y es que es monopodcast. O sea, cada cuenta de Libsyn te genera un feed. Y entonces, si tienes varios podcasts, pues vas a necesitar varias cuentas de Libsyn, y aquí ya las cuentas es cuando
ya las cuentas económicas, quiero decir, es cuando no te salen. Claro que mucha gente dirá, ¿pero qué varios podcasts? ¿Qué me estás diciendo? Sí. Bueno, ¿Cuántos tienes tú, Emilcar? A ver, tú graba uno y ya veremos qué pasa después. yo con la broma tengo 3 feeds. Claro. Si es que esto es muy fácil, Sí. ¿eh? Todo es ponerse. Sí. Y tú tienes una red de podcast que es Emilcar FM, emilcar.fm, donde hay un montón de podcasts. Yo lo he estado mirando y digo, a ver, prepararme un poco la entrevista que no parezca Emilcar, a ver si parece que ya le voy a joder con el micro como para joderlo también para no mirarlo. Pues me lo he mirado un poco y ostras, hay un montón de podcasts en Emilcar FM y no todos, obviamente ahora está pensando, pero este hombre trabaja, este hombre tiene vida aparte del podcasting, no todos los haces tú, Emilio. Sí, La mayoría los hace otra gente y de temas muy variados, ¿verdad, Emilio? O sea, hay como de un montón de temas. Sí, siempre me preguntan y yo siempre digo que la intención de Emilcar FM siempre ha sido ofrecer la mayor diversidad de temas posible, intentar abarcar incluso temas que no estuvieran presentes en la podcastfera en español en ese momento, para así ampliar, digamos, el radio de posibles oyentes de podcast en general, ¿no? O sea, cuando tú haces otro podcast sobre videojuegos, pues ya está. Ya hay mucha audiencia de podcast sobre videojuegos. Pero si haces un podcast sobre la moqueta, historia y principios y tipos de moquetas, los gusanos. Claro, o sobre gusanos de seda, pues tienes a un montón de gente aficionada a eso o profesional que hasta ahora no tenía un podcast sobre ese tema y que ahora lo tiene, con lo cual pues empiezan a escuchar ese podcast y seguramente después otros muchos. ¿Y cómo, o sea, para un nuevo podcast, tú tienes la idea y buscas a alguien que haga un podcast parecido y te lo llevas a tu red? ¿O tú conoces, o ves a alguien que hace un podcast que te mola y lo llevas a tu red? ¿O piensas hacer una idea y conoces a alguien que lo puede hacer y le pides que lo haga? ¿Cómo va esto? Pues las 3 cosas. Realmente he hecho las 3 cosas. Ahora mismo no hago nada porque la red ahora mismo con los tiempos que vivimos no es un tiempo para expandirse una red como la mía, ¿no? Una red que, bueno, aunque yo me dedique a esto a tiempo parcial, digamos de forma profesional, pero la red sigue siendo una red amateur. Entonces esto a mí solo me causa gastos y tiempo, no me causa otra cosa. No recibo ingresos porque, aunque Emilcar Daily, mi podcast diario de tecnología, tiene patrocinadores, pero el resto de podcast de la red, desgraciadamente, no tiene patrocinadores, con lo cual, pues, no hay ingresos por ahí que compensen los gastos que tengo, más que el placer de ver todos estos programas magníficos publicados bajo mi sello. Entonces, pues en ese sentido, no estoy buscando ampliar la red más allá de algunos proyectos internos que están en curso. Pero sí, cuando lo he buscado, siempre, pues, o alguna vez he fichado podcasts que ya existían, eso lo he hecho. También he pensado en un podcast y en una persona que seguramente lo podría hacer genial, como por ejemplo Órbita Grana, nuestro podcast sobre el Real Murcia. Y luego también he pensado que yo quiero tener un podcast de este tema y voy a buscar quien me lo haga. Y al final pues he encontrado a esa persona. Por ejemplo, Bacteriófagos, nuestro podcast sobre ciencia, o Habitación 101, fueron podcasts así. Y luego también se me ha ofrecido gente. Oye, yo quiero hacer un podcast contigo, ¿qué te parece este tema? ¿Qué te parece este otro? Y al final pues son personas que he visto válidas y a las que he animado a unirse a nosotros y les he dado cabida a sus proyectos. Y también, por supuesto, gente de la casa que se le ha ocurrido empezar a hablar de otra cosa y en la medida de nuestras posibilidades pues también hemos recogido esa nueva temática que proponían. ¿Y cómo ves el tema de, ahora que hablas de temas patrocinados y tal, de que se autosustente el podcasting? O sea, ¿qué es mejor? En plan de tengo patrocinadores, en plan de hago una membresía que me pague, no tengo un Patreon y me sustentan mi audiencia, o que es que en podcasting es muy difícil vivir de podcasting? Vivir del podcasting es muy complicado, sobre todo en mercados como el hispano, donde los patrocinadores y los apoyos directos de los oyentes no son tan habituales o están tan asumidos por el colectivo, que eso también es importante, ¿no? Es decir, cuando tú quieres tener patrocinadores, tienes 2 problemas fundamentales. Bueno, 3. 1, el producto que tú tienes. Es decir, la cantidad de oyentes que tú tienes o la nidificación de esos oyentes, si es suficiente o no. 2, tu capacidad de ser tu propio comercial, ¿no? De llegar a esos patrocinadores. Tu capacidad es nula, ya te lo digo yo. No, esto no sabes hacer. Sabes grabar podcast.
Sí. Nosotros tenemos un poco porque conseguimos Don Dominio, pero Sí. Tú sabes grabar podcast así. Lo de salir a por patrocinador no tienes ni puta idea. Ya te lo digo yo, que llevo 20 años en esto y no tengo ni puta idea. Y luego el tercero está los patrocinadores, ¿vale? ¿Qué? ¿Que quieres que te ponga dinero dónde? ¿Que lo van a escuchar quién? ¿Mm? ¿Y cómo lo mido eso? ¿Y cómo lo mido? La estadística, sí. Efectivamente, sí, claro. Entonces es muy complicado. Hay mercados como en el estadounidense que están más abiertos a eso, donde los patrocinadores ya saben que no van a recibir un impacto directo, o sea, que no están buscando conversión directa, sino que lo que están buscando es posicionamiento de marca. Hay formas de buscar conversión, ¿no? Y venga, yo os doy un 10% de descuento con este promo code. Pero es muy complicado, es muy complicado. Yo trabajo con agencias que ayudan a abrir mercado, pero aún así es muy complicado. La inmensa mayoría de los patrocinadores de Milcar Daily son grandes patrocinadores, ¿vale? Esta semana, y si me lo permitís, nos patrocina Karcher. Claro, que diréis, coño, Milcar. No, yo de Milcar ni puta idea, ¿sabes? Esto, la agencia con la que Karcher ha contratado, pues no se sabe los impactos y Karcher ha dicho, venga, la agencia ha dicho, a ver, venga, que tengo que sumar. Pues venga, va a ir para Mixio, que tiene no sé cuántos mil al día, el Emilcar, que hace no sé cuántas, estos que hace no sé cuántas. Y aparte, el fulano de Karcher, por otro lado, ha contratado publicidad en Facebook no sé cuántos y tienen su mes de junio con descuentos. Al final ellos pues tienen su paquete. Y no me dan ni una URL, macho. O sea, los patrocinadores estos, el Banco Sabadell, Karcher, Endesa, todos estos grandes patrocinadores que podéis escuchar en Emilcar Daily, estos no te dan ni una triste URL de ellos, ¿no? O sea, afiliación. Sí, no, nada, ni afiliación, ni control, ni narices. La agencia te pide, oye, ve reportándome las descargas para asegurar que tienen los impactos que les he prometido y para ustedes contar. Y ya está. Bueno, pero perdóname lo que te contaba. No digo que nosotros sí que tenemos un código de descuento en dominio que tiene un 30% de descuento al darle a tom.com .es con el código modificando DOM. Y si quieres un plan de hosting básico, no te lo recomiendo para guardar tus MP3, pues te lo vas a cargar enseguida, pero para tener tu landing, tu web y luego tus MP3 en Anchor, te va a ir muy bien con un 30% de descuento con el código modificando host. Di, Robert, ¿qué ibas a decir? Que el tema de patrocinadores de que creo que es más útil enviar un código de descuento o algo para validar de que la gente que escucha después van a consumir el producto del patrocinador, que no en plan de mencionar la marca y después te paso las estadísticas. Pues las estadísticas en podcasting es que no te puedes fiar de nada. O sea, no van bien. Sí. Entonces no lo digas muy alto, Robert, no lo digas muy alto. No, pero yo le digo, no, claro, a ver, yo al final tengo los podcasts en Spreaker. Spreaker está certificado por la IAP, con lo cual, ya está. Lo que diga Spreaker es lo que no sepa, para que nos escuche y diga, ¿qué es eso de la IA? ¿Qué es eso de la IA? La IA es un organismo internacional que ha creado una certificación para medir las descargas de los podcasts. Técnicamente, no me voy a enrollar, pero es en plan, si se le da el play, pero no se escucha más de 15 segundos, no cuenta como descarga. Si se escucha más de no sé cuántos, pero luego se para y luego se sigue y de la misma IP, todo ese mariquitoneo, ¿vale? Y con eso han hecho pues un estándar. Y con ese estándar, pues tú te certificas, tú lo demuestras, oye, mira mis servidores cómo están contando, ¿ves? Estoy aquí siguiendo tus directrices, la versión actual, que es la 2. No sé qué narices, y te das cuenta, a ver, que lo veas, voy a mandarte un fulano para allá que cuente, si lo estás haciendo bien, toma, tu sello, págame. Vale, entonces, pues, ahora tenemos una medida que no me pregunto si son descargas, son descargas, lo cual no significa que lo escuchen. Claro. Pero es algo que tenemos. Pero pasa lo mismo con el EGM, con el Estudio General de Medios. Bueno, esto es mucho más técnico que el Estudio General de Medios, que es llamar a una señora. Mientras está trabajando. Señora, ¿qué hace usted? Pues trabajando. ¿Y qué está escuchando? A Herrera. Pues a Herrera, dice ella. Y lo mismo está escuchando a Alsina, pero ella está ahí con sus hojas de cálculo y a preguntarme todo a mí que estoy escuchando. Ese es el EGM, amigos. Lo que dice Milka de que son descargas, no escuchas, es que yo, por ejemplo, tengo autoprogramado que me autodescarga los episodios nuevos en mi podcatcher. Y muchos de ellos, unos cuantos, pues no me interesa esta semana o me lo escucho aquí 3 días. O sea, la descarga se cuenta de momento de descargarse, no de escucharse. Si es que se escucha. Y después el tema de Spotify, de que te cachea y usa el audio que te ha cacheado él, con la cual las cuentas de Spotify, has de ir a la cuenta de Spotify a ver si hay escuchas o no. O sea, sí, Spotify en su infinita misericordia tiene acuerdos con algunos hostings y les enchufa el número directamente. Porque claro, el hosting que detecta que se ha llevado a Spotify, pues una descarga. Lo mismo pasan 3 horas o 12 y se descarga otra por si ha cambiado la cosa, que puede pasar, pero ya está. Entonces Spotify ha dicho, bueno, voy a no tocar mucho las narices de momento
Y por eso tienes algunos hosting como Spreaker, que tú te vas al panel de control y tienes Spotify, no sé cuántas mil escuchas, qué lástima, ojalá. No sé cuántos cientos de escuchas, o en mi caso no sé cuántas decenas de escuchas. Y lo tienes ahí integrado, pero eso es porque ellos han llegado a acuerdos entre ellos. Pero Spotify, ¿sabes si está validado con la IA o no? ¿Qué va? Pero como Spreaker sí está validado con la IA, pues ya está. Vale. Me lo tengo, Bueno, que creer. por cierto, en Spotify, aunque esté validado o no con la IA, yo no tengo los datos de Spotify nosotros lo tenemos en el WordPress, el de Wayficando. Lo tenemos con el Seriously Simple Podcasting, y ahí vamos haciendo. Y no me da las estadísticas de Spotify. Entonces, tengo que ir a Podcasters Spotify para verlas. Y Spotify te diferencia entre el play y el stream. No sé cuál es cuál, pero uno es que alguien ha dado simplemente a play, aunque sea un segundo, y el otro es que ha estado al menos 60 segundos escuchando. Entonces, bueno, ese segundo dato es más cercano al estándar de la IA, yo creo. Sí, podría ser. Bueno, que esos segundos coincide en el tiempo del patrocinio, ¿no? de los podcasts, de la cuña, lo que tardan las cuñas de los podcasts americanos, ¿no? Por eso habrán puesto 60 sí, seguramente será por eso, sí. Entonces, hablando de Emilcar FM, entonces, claro, Emilcar FM lo que haces con los podcasts es tú les ofreces el hosting, tú te encargas de subirlo, te encargas de... No, me pego un tiro. No, claro, yo antes lo hacía, pero Spreaker probó con nosotros, en primicia mundial, su funcionalidad de colaboración, que es que yo puedo dar de alta a usuarios en distintos podcasts. Entonces, Vale. Oye, va bien, ¿vale? Y gracias a ahí empecé a vivir, ¿no? Es decir, entonces ya ellos tienen acceso a sus podcasts, por supuesto, ellos son usuarios del WordPress, el WordPress no nos genera el feed a nosotros, nuestro feed es el de Spreaker, pero tienen acceso al WordPress donde ellos entran como editores o no sé qué coño, y se escriben su post y tal, porque son muy pulcros nosotros, y tienen su acceso a Spreaker donde ellos publican y programan y hacen su vida y tal. Entonces yo les doy todas esas claves, les doy servicios adicionales, como por ejemplo la redirección del feed, que aunque usemos el de Spreaker, que es un santo, pero yo uso FeedPress. ¿Por qué? Porque puedo aparcar el dominio en FeedPress, amigos. Entonces mis feeds no son www.spreaker.com/podcast/episodios. No. Es feeds.emilcar.fm/Emilcar Daily. Y quedo como un dios. Va. O sea, cuando Spreaker ponga eso, pues me dejaré el FeedPress, pero de momento es eso, lo hago así. Les ofrezco también Epidemic Sound para que busquen sus melodías. Tengo un diseñador que hace esas carátulas tan bonitas y alguna cosa más que a eso les ocurra. Estoy ahí encima de ellos. Tenemos nuestro canal interno de esto de Discord para hablar de nuestras cosas, etcétera. Les apoyo, les ayudo. ¿No? Creamos historias entre nosotros, creamos apoyos mutuos. Ellos se tienen entre ellos, que esto es lo más importante. No es que ellos me tengan a mí, sino que ellos se tienen entre ellos, con lo cual colaboran entre ellos en muchas ocasiones, se refieren a escuchas y está muy bien. Tenemos un ambiente muy majo. Y también saben porque si, por ejemplo, están locos estos romanos, necesitan hablar de algo de ciencia, pues pueden tener a la que hace bacteriófagos, ¿no? Sí. Bueno, no lo hacemos así. Lo hablamos igualmente, no teniendo ni puta idea, y la citamos a ella para trolearla. Porque el podcast funciona de esta forma, ¿vale? Pero sí, en un mundo ideal sería como dices. Vale. Aquí que reine el sincriterismo. Nosotros estamos a favor de que reine el sincriterismo todo lo que se pueda. Modificando. Si tuviéramos criterio, estaríamos haciendo otras cosas, seguramente. Vale, entonces, luego nos has comentado que tu primer podcast fue Ars Música en el 2007, 2008, por aquí. 2006. Pero podríamos decir que tu podcast principal hoy en día, sí, yo creo que uno es más principal que los demás, yo creo, es el Emilcar Daily, ¿no? Porque lo haces cada día, tiene la parte premium, que es el weekly, es el que tiene más episodios seguramente. Sí. 2.100 y pico episodios, creo que he escuchado hoy. ¿Cómo nació el Daily? ¿Cómo nació? Maravilloso, esto me encanta. Pues yo hacía Emilcar Podcast, que era mi primer podcast de tecnología, un podcast a periódico, como eran todos entonces, que tú lo hacías cuando te sentías inspirado y pensabas que era el momento de regalar a la Grey con un poco de tu iluminación. Y todos lo recibían pues como el maná del desierto. Pero vamos, ellos y yo, ¿no? Cuando había un podcast nuevo, bueno, algarabía, júbilo.
Y entonces, pues avanzo con eso, empiezo no sé cuánto, y te digo, publicaba, pues si digo cada mes, me estoy pasando. Lo mismo 2 semanas seguidas, una auténtica anarquía, un despropósito. Porque he ido a la web y he visto que el primer episodio es como marzo de 2012 y luego hay otro episodio en febrero de 2013. Sí, entonces, ¿qué ocurre con esto? Me caso y pasado un tiempo, pues tengo mi primera hija. Y entonces decido que no tengo tiempo para nada. Claro, ahora me parto el culo, pero bueno, en su momento es que Porque no ahora tengo tienes tiempo. más de una. Sí, tengo 3. Que fíjate, porque no tengo tiempo, entonces no puedo hacer el podcast y tal. Y entonces, cuando una persona ocupada como yo, ¿cuál es el espacio que tengo disponible? Pues el espacio desde que me bajo del tranvía hasta que llego a la oficina. Y entonces empiezo a grabar directamente con el teléfono en la mano algo que para mí ni siquiera era un podcast, que eran como unas reflexiones en audio que yo más o menos iba publicando. Tú inventaste los audios de WhatsApp. Sí, más o menos. Antes de que Dicho así. existiera WhatsApp. Ya existía Spreaker entonces, ya existía otro servicio, estuve yendo de uno a otro hasta que finalmente me quedé con Spreaker. Mira, con decirte que ni usaba el feed, ¿vale? Entonces, El sitio inicial de esto era Google Plus. Google Plus, o sea, la red Google social. Plus. Os Madre habéis mía. quedado muertos, ¿eh? Y tenía una Oye, comunidad pero Google Plus, Google Plus. pero Google Plus, ojo, poca broma. Nos ha dejado una cosa que ya nos va a quedar para nosotros para siempre, que es el +1. Cuando respondemos a alguien un +1, Sí, porque estamos de acuerdo, esto es herencia del Google Plus. O sea, sí. nos ha dejado esto para la historia. Perdona que te he Sí, pues interrumpido. en aquella época en la que yo estaba tan ocupado y que ya no podía grabar mi podcast porque era imposible, porque tenía una hija y un trabajo, pues empiezo a hacer esto. Yo lo llamaba ya Emilcar Daily porque me había inspirado en un blog estadounidense que se llamaba Sean Today. Sean es el nombre del tipo y Today es hoy, claro. Y yo dije, no, lo de Today no, porque se va a notar mucho. ¿Quién lo escuchaba ese tío aquí? Yo solo. Y le puse Daily. Y lo sacaba lunes, miércoles y viernes. Y me dijeron los oyentes que el lunes, miércoles y viernes no era Daily, que Daily era todos los días. Y yo dije, como decíamos entonces los podcasters, ¿quién te va a querer escuchar cada día? Y la respuesta era, todo el mundo. O sea, es que hay muchos podcasts, ¿ves saturación acaso? Todo el mundo. Y entonces empecé a hacerlo así, no estaba en Apple Ahora es diferente, quien nos está escuchando ahora es diferente. En aquella época. No estaba en Apple Podcast, no lo habías publicado. Para mí no era un podcast. Aunque estuviera en Spreaker y allí hubiera un feed y tal, para mí eso era menos que nada. ¿Y hasta que de pronto vi que la cosa se venía más y decidí publicarlo en Apple Podcast y dejar, digamos, de publicar estas cosas en Google Plus y llevármelo al blog, a emilcar.es, y empezar allí a poner los posts diarios. Bueno, el feedback cayó en picado. Hostias. Claro, la gente no comentaba. Claro. Había mucha gente entraba todas las mañanas a Google Plus solo para escuchar y hablar del podcast. Y luego ya no volvían a entrar nunca más. La gente se había creado cuentas en Google Plus solo para eso. O sea, ¿puede ser que Google Plus cerrara porque te fuiste de Google Plus tú antes? Mira, no quería decirlo yo, pero sí. Hay un tío en Google cagándose en ti cada día que le cerraron el proyecto por tu culpa. Sí, que abre un armario de casa y hay fotos mías ahí rajadas y todo esto. Sí. Con los dardos. Sí. Bueno, ya con el paso del tiempo volvió el feedback, ¿no? Pero aquella caída fue una de las primeras enseñanzas que yo tuve en Internet, de no toques la comunidad. Claro, uno de los problemas que tiene el podcasting es conocer tu audiencia. Pues claro, una de las grandes cosas del podcasting es que es un formato muy libre, ¿no? Muy abierto, que lo puedes escuchar casi desde cualquier sitio. Es más, puedes tener escuchas sin escucharlo, como hemos dicho. Pero claro, el problema es que no sabes quién te escucha, no te pueden comentar dentro del... Sí que te pueden dejar comentarios en Apple Podcast, pero nadie lo sabe que lo pueden hacer y nadie lo hace. Pero no es como YouTube, que la gente es más propensa a dejar comentarios, o en Facebook, o en Twitter, en el Apple Podcast o Spotify, la gente no deja comentarios, pierdes ese conocimiento de la audiencia, ¿no? Y es una de las cosas del podcasting. Y claro, una de las cosas que habéis tenido que luchar los podcasters, que hay más tiempo, nosotros menos, es cómo conocer vuestra audiencia, ¿no, Emilio? Sí, porque claro, el podcast no es un elemento que sea ideal para generar feedback. ¿Por qué?
porque tiene una ventaja que conlleva ese problema. La ventaja es que se escucha en cualquier parte y en cualquier situación. Y muchas veces cualquier parte y cualquier situación no es la más propicia para andar dejando feedback. Claro, porque puedes estar, por ejemplo, lavando los platos o estás conduciendo y no vas a estar dejando feedback a la vez, porque no puedes, tienes las manos ocupadas. Y el problema además es doble, porque no es ya solo que no me puedas tú dejar feedback a mí, yo podcaster maravilloso, sino que acabo de decir el nombre de la aplicación de tu vida y tú estás con un martillo percutor, ¿sabes? En pleno curro, y no puedes parar de percutir en ese momento para apuntar el nombre de la app. Y como trabajas 9 horas y estás hasta el peine de todo y luego llegas a casa y es tremendo, también la casa se te cae encima y tal, lo último que tienes es un momento para estar tranquilamente, recién duchado y tomándote un té helado y decir, voy a reescuchar el podcast de Emilio. A ver, esa aplicación de qué era. No existe este momento en la vida, amigos y amigas, como ya sabéis, ¿no? Entonces, esto es un problema. Y hay muchas aplicaciones de escuchar podcast que han nacido bajo ese precepto, ¿no? La aplicación que te permite capturar, la aplicación que te permite no sé qué, la aplicación que te permite de tal. Al final. ¿Funcionan? ¿Funciona alguna? No, ¿sabes por qué? Porque sus características generales como aplicación de podcast son muy malas. O sea, porque tú, ¿qué es lo que quieres? ¿Que te permita apuntar el timestamp justo de los narices que tú alguna vez? ¿O lo que quieres es que la aceleración de sonido sea buena, que la lista de reproducción sea buena, que la interfaz sea aceptable y que esté, aparte en tu teléfono, esté en tu otro no sé qué para que se sincronice? Todo esto. Lo demás, por mucho que digamos, es prescindible. Para mí, lo más imprescindible ahora mismo es que me ponga los nuevos episodios de los podcasts que estoy suscrito automáticamente en una cola de reproducción. Eso para mí es que eso lo hace Pocket Cast, lo hace muy bien. Apple Podcast no lo hace tan bien, pero bueno. Y ahora nos vamos acercando al final de la primera parte. Robert. Antes de cambiar de tercio, todo eso de obtener feedback creo que se ha puesto de moda, y con razón, de tener un grupo de Telegram o Discord o estas cosas, y que la gente, pues si está lavando los platos, tiene las manos mojadas y no has apuntado a la aplicación tan molona que le has recomendado, después por el grupo de, hey, eso que comentaste hace 2 semanas, ¿cuál era la aplicación? Y también no tienes feedback en un grupo de Telegram, que aprovecho para decir que tenemos en Webficando nuestro grupo de Telegram también. Bien, ¿Está bien? Lo haces bien. Está el link en las notas del episodio. Pero en serio, creo que como podcasters se tiene que usar algún tipo de comunidad, dígale Telegram, dile grupo de WhatsApp o Discord, pero un sitio donde la gente vaya a comentar tus episodios y te dé feedback, sobre todo el feedback. ¿Vale? Sí. Eso es muy importante. Emilio, tú tienes grupo de Telegram con tu podcast, grupo de Discord. Creo que tienes grupo de Discord, pero del weekly, ¿no? Claro. Del en mi caso, la comunidad es una funcionalidad de pago. Por así decirlo. Wow. Weekly es mi podcast premium, mi podcast de pago, que digamos que es la contraparte al daily, evidentemente, ¿no? Yo siempre lo digo, es para aquellos oyentes de Emilcar Daily que quieren más. Entonces, existen no ya un canal, sino una serie de canales privados en el servidor de Discord de Emilcar FM, donde todos los oyentes de Weekly están ahí todos los días poniendo la puntuación al Wordle principalmente y todo este tipo de historias y comentando. Un momento que mi señora me trae agua. Gracias, cariño. Que ya he hecho muchas pausas para toser y se me ha acabado el agua de mi botella maravillosa. Esto es un escándalo. Yo estoy ahí sufriendo también, y eso que yo no he hecho pausas para toser. Sí, bueno. Entonces, tenemos, ya os digo, un montón de canales de Mac, iPhone, no sé qué, productividad, programación, para que estéis ahí vosotros con otras cosas. Y todo eso. Para el daily lo que tengo sí es un canal donde publico todos los días el enlace al nuevo capítulo. Y también publico ahí algunos enlaces adicionales. Por ejemplo, el enlace al podcast en YouTube, porque tristemente me he tenido que hacer podcaster también, youtuber, perdón, y subo el daily también es un YouTube, es un vídeo de YouTube diario. Bueno, ahora no, porque los últimos con el COVID los he grabado hecho un pingajo ahí en el balcón y no hay mucho que grabar, ¿no? Pero cuando estoy en condiciones lo hago así también. Y si hay algún enlace ese día porque he hablado de no sé qué, pues también lo pongo allí y todo ese tipo de historias. Pero es solo un canal, no es un grupo. Ellos no pueden hablar ahí, ¿no? Es una forma también de, oye, tú quieres entrar en la comunidad, pues la comunidad evidentemente pues ya te exige pasar por el pago de Weekly, que tiene muchas más cosas, no solo la comunidad, claro. Mira, pondré el link, pásame el link, Emilio o Robert, si al que alguien de los dos se acuerde, porque ya sabes que yo mi memoria a veces me falla. Pondré el link del canal de YouTube en las notas del episodio para que vayan corriendo a suscribirse a tu canal de YouTube y te den muchos likes y muchas visualizaciones, que esto siempre está muy bien.
Y mucho feedback, Eh, porque el canal de YouTube, claro, ¿cómo haces esto? ¿Cómo grabas al mismo tiempo Claro. un podcast y un YouTube? Porque claro, tu podcast va con guión, no es como el nuestro, que el nuestro ¡Hombre! no tenemos guión No, esto va con guión a pelo. Claro. Entonces, claro, es difícil y sobre todo esto es un podcast. ¿eh? No puede ser que el tío que esté escuchando el podcast sienta que se pierde algo. Claro. Y tengo que ser muy cuidadoso con eso. Con lo cual, pues al final lo que hago es tener el guión aquí, estar leyendo el guión, la cámara está aquí arriba, con lo cual la mirada se me ve un poco perdida. Y yo me pongo en pequeñico, luego en edición, y en grande voy poniendo imágenes relacionadas con el tema del que estoy hablando. No son imágenes que van cambiando porque el guión no es así, o sea, no funciona así la vida, pero si estoy hablando, por ejemplo, del nuevo iPhone SE que acaba de salir, pues me busco 4 o 5 imágenes de la presentación o lo que sea y las pongo ahí, y ya está, y Santas Pascuas. ¿Que no es lo ideal? Pues ya, chico, pero es que es lo que hay. Pues mejor que nada. Y luego de eso, corto un trozo de 1 minuto, maravilloso, y eso lo mando a TikTok. Porque para humillarme más todavía, me he hecho youtuber y también me he hecho TikTok. Estrategia real, ¿no? Sí, o sea, sí. Lo he hecho por no escucharle más. Os lo juro. Ahora que no me escucha, por no escucharle más. Tremendo. Entonces lo subo a Reels y lo subo a TikTok. Y oye, he tenido, por supuesto, muchos más... porque funcionan así, evidentemente. Claro. Mucho más repercusión en estas redes. Aparte que los de Reels creo que se los inventan un poco los datos, ¿eh? Sí, eso por supuesto. Y en TikTok ha sido gracioso porque ha habido 2 o 3 que se han viralizado un poquito. Han tenido 12.000, 17.000 visualizaciones. No está mal. Que eso no supone nada, o sea, eso no convierte nada, ¿no? Pero me ha hecho gracia, sobre todo porque cuando ocurre eso, lo notas de verdad, no solo por las visualizaciones, sino porque la gente le da mucho like y sobre todo escribe muchos comentarios. Y claro, comentar un podcast basándote en solo 1 minuto del podcast cortado de aquella forma, al final genera en la gente unas dinámicas muy sorprendentes. Sobre todo con uno de los que eligieron uno de los elegidos por el algoritmo para ser viralizado, que es un fragmento de un podcast de Emilcar Daily en el que hablo de cubos de basura, que es uno de los queridos, los que no me conozcáis, los cubos de basura son un tema recurrente en Emilcar Daily, porque me preocupa mucho mis cubos de basura, mis cubos de reciclaje, de qué tamaño son, cómo los tengo, y voy actualizando continuamente a mis oyentes sobre el tema, ¿no? Entonces, en el último hice un corte ahí, y bueno, comentarios espectaculares. Yo jamás reciclaré, porque luego ellos no lo reciclan. No, Soros y el sionismo internacional. Tal, no sé cuántos, tal. Mencionando incluso a empresas locales. Estos cabrones de Muspapsa que no reciclan nada, lo entierran en un agujero. Una maravilla. O sea, nunca sabes que se puede viralizar y que no. Estoy encantado. Qué bueno. Sí. Que claro, la gente que te escucha en el Daily ya sabes que hablas de muchos temas diferentes. Hablas desde Apple hasta cubos de basura, hasta gusanos de seda, hasta periquitos, que es lo que haces también en tu newsletter, ¿no? Que te pondré el enlace también tras el episodio para que se suscriban a tu newsletter que envías los domingos. Ha cambiado mi newsletter. Cuidado. ¿Ha cambiado la newsletter? Sí. Mi newsletter antes se llamaba francamente cualquier cosa que me interese, que es parte de la presentación del Daily, ¿no? Yo digo en el Daily que hablo de tecnología en general, en particular redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Entonces mi newsletter, que está en review, se llamaba así. Y era una newsletter miscelánea, ¿no? Donde yo pues contaba cosas que se me apetecían. Pero hace poco decidí centrarla en tecnología, productividad y podcasting, que son los 3 temas principales de Weekly, cambiarle el nombre a Weekly y seguir dejando un 4º apartado en la newsletter de tema diverso. Variopinto. Francamente, lo que me apetece. Y llevo 2 ediciones y me ha ocurrido, será casualidad porque con 2 ediciones no puedes decir nada. No he tenido bajas, pero yo pensaba, la gente en cuanto vea que acaba aquí el cachondeo va a desaparecer. No he tenido bajas y he tenido un pequeño subida de suscriptores que hacía ya varios meses que no tenía. Lo que pasa es que este domingo no publiqué porque estaba con el coronavirus y no tenía ganas de fiesta. Vamos a ver si en las próximas ediciones se mantiene esta tendencia, porque entonces sí, la newsletter va a ser algo que me puede servir realmente de embudo hacia Weekly, cosa que hasta ahora no valía, aunque yo ponía mi enlace y tal, y sobre todo que puede ser más patrocinable que hasta ahora. ¿Sabes? He tenido algún patrocinador, pero uno con unos resultados bastante en condiciones, el otro daba un poco igual, pero claro, no era un producto para que vinieran a patrocinar, no era fácil de vender. Claro, porque está centrada en qué. Pues mira, la gente esta que viene aquí
le encanta la tecnología porque a mí me conocen de eso. Aunque yo aquí hablo de otra cosa. Claro, esta segunda parte no mola. Entonces, pues, a ver si ahora tengo así más enganche y bien, o me consigue más suscriptores de Weekly o bien me consigue patrocinadores. Al final lo bueno es moverse, básicamente, Sí. e intentar cambiar cosas. Una pregunta con lo que comentabas del embudo de ventas. ¿Cómo te llegaba la gente hasta ahora al Weekly? O sea, el boca a boca, básicamente. Por el daily. Por el daily. ¿Y el daily cómo llegaban? ¿A la gente? Sí, en general. Como cualquier podcast, no se sabe. Vale. No, te digo porque como has empezado con TikTok, YouTube y la newsletter y sí que tienes más claro el tema de embudo de ventas. Sí, pero eso es rastreable. Eso es todavía menos rastreable que lo que hacíamos antes. O sea, ¿cómo voy a saber yo si alguien por ver un TikTok A ver, yo lo he hecho, ¿eh? Yo he visto TikToks que me han gustado y al final he visto que era un canal de YouTube y me he suscrito al canal de YouTube. Pero a no ser que yo le escriba en plan fanboy al tío, hola, te he encontrado en TikTok y ahora estoy aquí. Y el tío dirá, muy bien, ¿y qué quieres que haga? ¿Te apunto en una lista? ¿No? O sea, es que eso no... Pues sí, estás ahí, pues como tú dices, haces ruido, etcétera, generas otro canal, llegas a otro tipo de gente y pues al final, si lo estás haciendo bien y eres buena persona, pues yo, que soy católico, pienso que Dios te va a premiar. Aunque sea por la mediación de Víctor Correal, porque los caminos del Señor son inescrutables. Lo digo porque es un ateo redomado, claro. ¿Y si fuera Víctor un instrumento de Dios? ¿Os dais cuenta? Qué ironía. Sí, el Mesías. El Mesías. No tanto, vamos a no tomar la palabra de Dios en vano, pero sí. Algún ángel menor sí puede da el tipo. Yo creo que a lo mejor en vez de Guide Dog era Guide God, ¿sabes? Es posible, es posible. Hoy, sí. No, ¿vas a decir algo, Emilio? No. Porque yo voy a cortar esta primera parte. Robert, me has dicho que lo importante era moverse. ¿Sabes quién se ha movido? Pues Don Dominio, porque es que han viajado hasta Praga para participar al evento Digital Enterprise Show, DES, en el cual están como expositores de un stand. Así que si estás por la zona y si no estás, pues ves para allí. Están situados en el Hall 1, stand F624 del Figma, los días 14, 15 y 6 de junio, y están preparados para resolver todas las dudas de los asistentes. ¿Que eres cliente de un dominio? Puedes estar contento porque aún tienes la opción de conseguir entradas gratuitas para asistir al evento. Simplemente contacta vía ticket desde tu área de cliente. No te pierdas la oportunidad de asistir al mayor evento de transformación digital. Y si no eres cliente, hazte cliente de dominio.com porque son espectaculares. Robert, Emilio, dejamos la primera parte y ahora en la segunda parte vamos a hablar del libro. Vamos a hablar más del libro. Vamos a ir un poco al barro, si te parece bien. Porque, claro, en el mundo del podcasting es muy fácil ir al barro en varios temas. Entonces, pues si te parece bien, nos vamos al barro porque queremos saber tu opinión de ciertas cosillas. Y bueno, y vamos a hablar más de todo el tema de lo que medio nos surja. A lo mejor acabaremos hablando de cómo cambiarle el agua a los armarios o cuál es el mejor cubo de basura para tu casa. O cómo sacarle tiempo a tener tres hijos y sacarle tiempo de no sé dónde. Y tener un podcast diario y un podcast semanal premium. Esto en la segunda parte de la semana que viene. Ey, ¿sabías que las entrevistas de Webificando las hacemos en directo? Pues sí, las hacemos en directo tanto en Twitch como en YouTube y en Twitter. Así que síguenos en Twitch, twitch.tv/webificandop, nos buscas en YouTube como Webificando y en Twitter Webificandop. Y ahí nos encuentras, nos puedes seguir y no te pierdes nada. Y por cierto, esta entrevista tienes la segunda parte, o sea, la tienes entera de una tirada en YouTube por si no quieres esperar a la segunda parte la semana siguiente. Y recuerda que tenemos los códigos de Webificando para Don Dominio. Con el código Webificando DOM tienes un 30% de descuento al dar de alta un .com o un .es, donde va a ser en Don Dominio, y lo puedes utilizar 2 veces el código. Y con el código Webificando Host puedes tener un plan hosting básico con un 30% de descuento. No te lo pienses más. Visita dondominio.com.